en otra edición más de Te lo informamos todo, nos reciben 3 científicas en las que contarán, hablarán y conoceremos sobre el síndrome de Werner. Chicas, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy orgullosas de formar parte de este noticiero. Bueno, yo soy la doctora Agustina Alonso y soy licenciada en biología. Buenas tardes, yo soy la doctora Yara Spack y estoy especializada en cuestiones hereditarias. Bueno, yo soy la doctora Luciana Travaini y tengo una licenciatura en Harvard sobre genética. Excelente, chicas. Para nosotras es un placer hoy tenerlas invitadas en nuestro estudio. Así que empecemos con un poco de la introducción de la enfermedad. ¿Nos pueden contar un poco qué es el síndrome de Werner? Bueno, tu pregunta es muy interesante, ya que también es muy frecuente. El síndrome de Werner, también llamado progeria, es una afección hereditaria relacionada con el envejecimiento prematuro y un mayor riesgo de cáncer y otras enfermedades. Los signos del síndrome de Werner normalmente se desarrollan en la infancia o en la adolescencia. Una persona con síndrome de Werner no tiene las mismas facciones físicas que un adolescente normal. Tiende a su piel a arrugarse más, tener una estatura mucho menor y otras facciones físicas diferentes a las de una persona sin enfermedad. Y así como ustedes cuentan, ¿qué es lo que causa este síndrome? Bueno, el síndrome de Werner es una afección genética. Esto significa que el riesgo del cáncer, o sea, de obtenerlo, puede transmitirse de generación en generación. En una familia, claramente. Se sabe que las mutaciones en el gen de Werner causan el síndrome. Y chicas, les hago una consulta. ¿A qué se debe esta alteración? ¿Cómo es que sucede? Bueno, esta pregunta suele ser muy importante y es muy bueno saberlo. Esta alteración se debe a que hay una proteína llamada helicasa y esta va a participar en la separación de las cadenas de ADN. Y después tenemos que la helicasa, justamente esta proteína, no está funcionando bien y va a dar origen al gen de Werner. Y este gen de Werner va a estar afectado porque la proteína helicasa no está funcionando como se debe. A esto viene la nucleasa reparadora, que la nucleasa reparadora tampoco funciona y entonces se van a generar estas mutaciones genéticas. Bien, entonces ya sabemos que hay unas cuestiones en lo que es la duplicación de ADN que no están funcionando bien. Y en personas en las que no sufrimos ninguna alteración genética o algo por el estilo, ¿cómo es cómo decirlo, ¿no? El procedimiento adecuado para que esto no suceda? ¿Cómo ocurre el proceso de replicación del ADN? En primer lugar, las 2 hebras del ADN se separan. Para eso, una enzima conocida como helicasa rompe los enlaces de puente de hidrógeno que mantienen unidas a las 2 bases complementarias de las 2 hebras. Una serie de proteínas llamadas estabilizadoras mantienen separadas a las 2 hebras durante todo el proceso. Luego, la doble hélice se separa formando una estructura bifurcada llamada horquilla de replicación. Allí es donde va a comenzar el proceso de replicación. Una de las 2 cadenas, la cadena continua, se orienta en sentido de 5' a 3', mientras que la otra, la cadena rezagada, se orienta en dirección 3' a 5'. Recordemos que ambas cadenas son antiparalelas. Cada cadena actúa como un molde para sintetizar las nuevas cadenas. La direccionalidad de cada una, es decir, si es continua o rezagada, determina la forma en la que se llevará a cabo la replicación. La síntesis de la cadena continua de una replicación continua. La ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena. Sin embargo, esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que es una cadena corta de unos pocos nucleótidos sintetizada por otra enzima llamada ARN primasa. Los cebadores de ARN son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena. La ADN polimerasa comienza aquí a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios, desplazándose por toda la cadena molde. Síntesis de la cadena rezagada, replicación discontinua. La ADN polimerasa
únicamente puede sintetizar cadenas en sentido 5' a 3'. Para sintetizar la nueva cadena rezagada, la ARN primasa añade un cebador de ARN para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena. Luego, la ARN primasa agrega a otro cebador más adelante para que el ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento de la nueva cadena, entonces quedan formadas por fragmentos discontinuos, que se denominan fragmentos de Okazaki, nombrados así en honor al científico que los descubrió. Una vez que las dos cadenas nuevas están sintetizadas, otras enzimas involucradas eliminan y reemplazan los cebadores de ARN por ADN y unen los fragmentos de Okazaki unos con otros. De esta manera se obtienen dos copias idénticas del ADN semiconservativas, ya que cada cadena hija conserva una hebra de la cadena madre. Hay que saber que en nuestro caso, donde se produce el error es en la helicasa, más específicamente en la región 8p12, donde ahí es donde se forma la enfermedad del síndrome de Werner. Doctora Spack, usted que se especializa en cuestiones de genética y de todo lo que es el tema de la herencia, ¿puede explicarnos un poco cómo es que se hereda? ¿Qué pasa con los padres? ¿Quiénes son los portadores? ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, normalmente este gen se hereda porque cada célula tiene dos copias del gen, una heredada por la madre y otra heredada por el padre. El síndrome de Werner sigue un patrón de herencia autosómica recesiva, lo que significa que ambos padres deben transmitir las mutaciones genéticas al hijo para que el hijo la herede. Un poco de lo que las chicas nos contaban, de cómo se hereda, qué es lo que pasa internamente en el cuerpo. Pero externo, ¿cómo es que una persona sufre? ¿Cuáles son los síntomas que tienen las personas que padecen el síndrome de Werner? Bueno, uno de ellos es en su apariencia física lo que es el envejecimiento. Simplemente a los 20 años pueden aparecer arrugas, caída de cabello, canas, y a los 30 años es la aparición de problemas en el cristalino, cataratas, lo que es la diabetes tipo 2. Es muy común que en estos pacientes a partir de los 30 años presenten lo que son los distintos tipos de cáncer. Sus huesos se vuelven cada vez más chicos y su cuerpo adelgaza cada día más. Y bueno, Sol, agregando un poco con lo que estuviste hablando, existen dos tipos diferentes de progeria, la infantil y la de adulto. La infantil se la denomina como la de Guilford y la de adulto como síndrome de Werner, que es lo que estamos hablando, que se abrevia con las siglas SIW, que reproduce una mayor fidelidad a los cambios asociados con el envejecimiento y al patrón de enfermedades. En el mundo ya se han podido detectar más de 400 casos, donde su mayor foco se encuentra en Japón. Bueno, además de comentar, aprender un poco sobre las distintas enfermedades y síndromes que hay en el mundo, el síndrome de Werner hoy en día está muy latente, ya que en las últimas semanas se conoció un caso de una niña de 11 años llamada Amanda, que es la que vemos aquí atrás en las pantallas, que fue al médico ya que presentaba las mismas características físicas que su madre, una mujer de 40 años, mayor, en la que no tenían que tener ningún tipo de relación física entre las dos. Esta niña tuvo un informe de patología que indicaba que estaba afectada de esclerodermia. A continuación, las científicas contarán un poco más sobre cómo fueron los antecedentes, qué consecuencias tuvo y cómo es que al día de hoy esta niña. Como antecedentes familiares de esta pobre niña tenemos a la madre, con la cual compartía características físicas, que fallece a los 40 años por cáncer de ovario. No había consanguinidad. Bueno, como antecedentes personales de la niña tenemos que su embarazo fue complicado debido a la capacidad uterina disminuida y también muchas amenazas a su parto, que fue pretérmino y desnutrido. Los resultados encontrados después de hablar con el Registro Internacional del Síndrome de Werner, ubicado en Washington, mejor dicho en Seattle, fueron que enviaron las muestras de sangre para su análisis y se realizó la búsqueda de la región codificante del gen causante del SW, como justamente mi compañera dijo, síndrome de Werner. ¿Y qué se mostró en eso? El gen de Werner. Y ahí justamente los estudios moleculares no mostraron mutaciones del gen de Werner. Y los investigadores
de Seattle concluyeron que el 90% de los pacientes con síndrome de Werner tienen una mutación detectable.